Hola, 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 hola. Muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente a todos ustedes. Aquí estamos una vez más, como los domingos, desde aquí, de la ciudad de Mar del Plata, transmitiendo hacia todo Mar del Plata, la provincia, la Argentina y todo el mundo. Así que le decimos muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente. Y bueno, un día más con la palabra del Señor en este día tan frío, un día tan frío que muchos han creído que iba a nevar en Mar del Plata. Ya habían preparado los esquíes y todo para salir a patinar, pero no nevó Mar del Plata. No se ha dado, eh, no se ha dado el clima bien como tiene que ser, porque tiene que ser temperatura bajo cero, tiene que haber baja humedad. Por ahí va a caer un poco de agua, nieve y eso, pero el día se presta para estar adentro de casa. Hoy comenzamos con el horario de invierno, 18 horas. Hemos decidido comenzar los domingos a esta hora, porque ya creemos de que después ya está oscuro, ¿no? O sea, ya la gente está en su casa, y para que usted tenga tiempo después de preparar la cena y si tiene que hacer alguna cosa más. Así que los saludamos de aquí en la paz del Señor. Estamos aquí junto con mi esposa y que también ya los va a pasar a saludar. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Buenas tardes a todos. Qué bueno que es poder estar nuevamente con ustedes. Seguimos adelante, perseverando, firmes, porque estamos en medio de algo que no solamente nosotros, sino toda la humanidad. Y bueno, es un tiempo difícil, un tiempo delicado, donde se ven muchas cosas, donde hay malas noticias, pero hay que seguir perseverando, y hay que seguir este camino que hemos decidido alguna vez tomarlo, siguiendo a Cristo para hacer su voluntad. Sabemos que el Señor nos va a fortalecer en medio de las pruebas, en medio de las luchas, y que todas las respuestas que nosotros necesitamos para nuestras vidas están a través del Espíritu Santo. Él es el que nos habla, el que nos guía, el que nos fortalece, el que nos ministra, el que cuando hay alguna duda, Él evacúa esas dudas, Él da las respuestas necesarias para que nosotros podamos comprender, ¿no? Y podamos seguir teniendo fe y esperanza, ¿no? Porque sabemos en quién hemos creído, sabemos a dónde está puesta nuestra fe, en el autor y consumador de la fe misma, ¿no? El Señor Jesucristo. Así que tenemos que seguir para adelante, no se enfríe, contáctese, no se deje de comunicar, siga orando, sigamos orando unos por otros como iglesia, porque la iglesia somos todos nosotros, no son las paredes, y aunque hemos dejado de congregarnos por el tema de la pandemia, la iglesia tiene que estar más viva que nunca. Tiene que estar más viva que nunca y no perder la esencia espiritual. Hay muchos hermanos que han flaqueado, que se han debilitado en este tiempo, porque no se alimentan, porque no escuchan palabra. Bueno, tiempo de volver a las sendas antiguas, de volver al camino, de buscar el rostro de Dios, de buscar su voluntad, porque es el único que puede ayudarnos en esta situación que estamos pasando todos. Así que siga adelante, los animamos para que ustedes sigan adelante, oremos unos por otros como familias de la iglesia, y bueno, yo creo que la oración con fe tiene poder, hermano. Amén. Amén, amén. Bueno, espero que estén todos bien, allí en sus casas, bueno, que estén pasando un buen tiempo en familia. Y bueno, nosotros el domingo pasado también tuvimos un buen tiempo en familia, y nosotros tomamos esa decisión de no salir a transmitir porque teníamos el cumpleaños de nuestro nieto, el Día del Padre, y con todas estas restricciones, entonces hacía muchos meses que no podíamos compartir con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro nieto, y uno tiene que tomar a veces este tipo de decisiones, ¿no es cierto? Eh, Sabemos de que lo primero que Dios estableció en este mundo, cuando Él creó al hombre y la mujer, no fue la iglesia, fue la familia, el vínculo familiar. Él creó al hombre, creó a la mujer,
y instituyó a la familia como la primera creación, ¿no? Y no la iglesia. Fue algo que el Señor nos dio ese mensaje para que veamos la importancia que tiene la familia. Por eso el Señor también dice, ¿de qué te sirve ganar a todo el mundo y perder a tu familia, perder a los seres queridos? Entonces, uno no tiene que perder ese vínculo. La primera institución formada es la familia, no la iglesia. Sí, primeramente está Dios, la relación con Dios, que es lo más importante para cada uno de nosotros, pero la familia debe ser lo primero que está en nuestro corazón para alcanzarlos para Cristo. Y sabemos de que muchos hoy en este tiempo están o han perdido el vínculo de la familia por esto de la pandemia, no han podido ver a sus seres queridos, en muchos casos algún ser querido ha partido, no han podido despedirse de él. Esto es tremendo lo que ha hecho esta pandemia. Esta pandemia ha hecho eso, pero que eso no lo aleje a usted de Dios, sino que lo acerque más a Dios. Estas situaciones donde uno pierde el control, porque no hay peor cosa que le pasa al ser humano que perder el control. El ser humano lo que quiere tener siempre es el control, y realmente vemos de que cuando el ser humano tiene el control, no suceden cosas buenas. O sea, no quiere perder el control por el orgullo, pero realmente el que tiene que tener el control de todas las cosas es Dios. Dios tiene que tener el control de todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que dejar que Dios tome el control de nuestras vidas, que podamos vivir una vida buena con nuestra familia y poner en primer lugar a Dios, pero después está la familia y por tercero la obra. Nosotros hemos entendido bien eso y en algunos casos hemos tenido dificultades con algún otro consiervo por el hecho de tener ese pensamiento, pero yo creo que eso es bíblico en el hecho de que Dios forma como primera institución en la tierra la familia y no la iglesia. La iglesia somos nosotros, la congregación la pone el hombre por el hecho de reunirse, para que usted tenga un lugar donde reunirse y estar allí, juntarse con los hermanos, congregarse con los hermanos, poder orar los unos por los otros. Pero su familia tiene que usted cuidarla y guardarla y atesorar los mejores momentos y no dejar pasar mejores momentos, no perderse cosas importantes que son para su vida. Saludamos a los hermanos, a Susi, a Walter, ¿a quién más? La hermana Ivana, a Ivana, Valentina, hermano Tito, a la hermana, ¿cómo se llama? Estela también. Estela, te saludamos, Dios los bendiga, a toda tu familia, a Juan, a Manuel también. Y realmente uno cuando se da cuenta del vínculo familiar con todo esto, ¿no? Tal vez uno no aprecia lo que es el vínculo familiar mientras uno tiene la libertad diaria todos los días. Pero cuando ocurrió esto de la cuarentena interminable, uno se da cuenta del valor de la familia, de no poder reunirse, de estar con ellos, sí de algunos más cercanos, pero de ver a su nieto, de ver a sus hijos que por ahí no estaban con usted. Y entonces uno ahí dice, realmente por ahí no le he dado la importancia necesaria a lo que es la familia. Porque a veces no le damos, cuando uno tiene las cosas naturales todos los días, uno no le da la importancia. Pero cuando usted se lo quita, es lo mismo que cuando usted tiene a su madre viva, a su padre vivo, y usted es algo natural y normal y tal vez no le da la importancia y no lo honra como tendría que honrarlo. Y el día de que su madre y su padre parten de esta tierra, muchos se rasgan las vestiduras y lloran y gritan y golpean el cajón, pero ya eso no va a revivir a su padre o a su madre. O sea, si usted tenía que decirle algo a su padre o a su madre, tiene que decírselo en vida. Porque después de muerto ya él no va a poder escuchar nada. Y entonces uno tiene que disfrutar este tiempo que tenemos y de poder estar con su familia y decirle a su esposa, a su esposo, te amo, te quiero, a sus hijos decirle, te quiero hijo, ¿qué puedo hacer por vos?
demostrarle que uno lo ama ayudándolo, de poder reunirse con su familia. Ese es el verdadero amor fraternal, lo que Dios quiere. Dios creó la familia para eso. No creó la familia solamente para llenar la tierra, porque muchos dicen, no, dijo, llenad y sojuzgad la tierra, ¿no? Y llenar y multiplicaos. No, no es para multiplicarse. La familia de Dios es diferente a la familia del mundo. Nosotros representamos a Dios y somos lo que podría ser la visión de la esposa del Cordero, la familia, el matrimonio. Y eso nosotros debemos representar a Dios como una familia de Dios. ¿Cómo van a creer aquellos que no conocen a Dios si usted no quiere a su madre, a su padre, no cuida a sus hijos, a su esposa, lleva una vida liberal, sin amor? Y entonces, ¿qué le va a ir a predicar a usted? Así, bueno, mirá cómo tenés tu vida. Entonces uno tiene que ser ejemplo en eso. No para que usted finja algo, sino tiene que nacer de eso. Dios tiene que transformar su vida. Por eso es que necesita una transformación. Es una cosa cuando usted llega a Cristo, cuando recién llega, que después de un tiempo vivir en Cristo. Tiene que haber una purificación. El Espíritu Santo es el que purifica, el que transforma. Si no sucede eso es porque usted realmente no se ha entregado verdaderamente, si usted sigue con su vida natural y normal a la que tenía antes. Nosotros llegamos con montones de problemas, pecados, arrastrando montones de cosas que Dios tiene que sacar, pero Dios es un caballero. Dios golpea, si usted le abre, entra y cenará con usted, pero si usted no le abre, Él no lo va a obligar. ¿Entiende? Porque esto tiene que ser una decisión nuestra, conjuntamente con Dios, decir, bueno, sí, yo quiero cambiar. Yo quiero que mi vida cambie, y si yo antes era ladrón, hoy no robo más. Si antes era asesino, ¿no es cierto?, hoy ya dejo de hacer eso. Si yo antes era una persona, no sé, mediática, con montones de problemas y situaciones conflictivas en la familia, entonces eso tiene que cambiar, eso se tiene que reflejar. Porque esa es la verdadera vida del creyente. Todo lo demás que usted quiera aparentar, eso va a aparentar para la gente, pero a Dios no se lo puede engañar. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios quiere que nosotros seamos felices, pero realmente felices, no una apariencia. No porque usted tenga conflictos, si usted dice, bueno, yo me callo la boca con tal de no tener conflictos. No, lo que tiene que hacer es aclarar los conflictos para que usted pueda vivir en paz. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Así que vamos, ya estoy predicando y todavía no me he leído la palabra. Mi esposa, no sé, ya compartió. Sí. Compartió los links. Usted comparta ahí, hermano, también, si usted tiene contactos, tiene redes, comparta la palabra, súbala a sus publicaciones. Todo sirve, todo alcanza. El Espíritu Santo es espíritu y Él va, no importa la distancia, no sabemos hasta dónde puede llegar un mensaje, tal vez nunca nos enteremos hasta dónde llegó, pero puede llegar a algún lugar, a algún corazón, alguna familia necesitada que justamente abrió su internet y se encontró con un mensaje y ese mensaje lo levantó, lo animó, lo restauró. No sabemos, y es importante que a veces uno no ve, ¿no es cierto?, los resultados de lo que uno hace, de lo que uno comparte, pero yo creo que estamos, soltando palabra de Dios hacia los aires espirituales, las atmósferas espirituales. Entonces eso tiene que dar algún resultado, eso tiene que traer algún resultado positivo, que tal vez nosotros no lo vamos a ver, con nuestros ojos, pero Dios sabe hasta dónde llega la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, como espada de dos filos, y no sabemos hasta dónde exactamente puede llegar y a quién le puede estar necesitando esa palabra, y que justo le llega de una manera sobrenatural, ¿no es cierto? Y Dios va a hacer milagros también a través de la palabra. Así que bueno, usted comparta a sus contactos del WhatsApp, su Face, sus redes de oración, comparta. Es palabra de Dios, no es palabra de hombre, es la palabra que sale de la boca de Dios y de la cual uno tiene el oído abierto
y busca para realmente tener una palabra específica, ¿no es cierto? No decir, bueno, voy a buscar algo para dar nada más, no es un estudio bíblico, sino que los domingos uno tiene que tener la palabra suculenta, ¿no? Una buena palabra que sale de la boca de Dios para todo el pueblo, ¿eh? Amén. Amén. Así que bueno, vamos a orar. Vamos a orar, amén. Amén. Señor, te damos gracias en este día, Señor. Sí, aquí Señor, estamos. Aquí estamos como iglesia, aquí estamos con mis hermanos que están escuchando, Señor. Hemos venido a este lugar, Señor, estamos aquí esperándote, Espíritu Santo, para que tú nos guíes, para que tú nos ayudes. Por eso en esta hora, Señor, reconocemos que te hemos fallado, reconocemos que hemos pecado contra ti, de pensamiento, de hecho, de palabra, de actitudes del corazón, Señor, de intenciones también, Señor. Por eso, Padre, nos arrepentimos, Señor, de todo corazón, Señor, por cada uno de esos pecados, Señor, que hemos cometido contra ti, contra tu Espíritu Santo, contra nosotros mismos, contra nuestra familia. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y te pedimos piedad y misericordia, Señor. Ten piedad y misericordia sobre todos mis hermanos, sobre toda la iglesia en este tiempo, Señor. Si nos hemos equivocado, si hemos equivocado el camino, si no estamos haciendo bien las cosas, Señor, siempre hay tiempo para volverse a ti, Señor. Nos volvemos ahora, Señor, de todo corazón, Señor. Y pedimos que nos limpies ahora con tu sangre preciosa, Señor. Yo pongo este tiempo en tus manos, Señor, para que tu Espíritu Santo comience a ministrar las vidas, Señor, que están escuchando. Comience tu Espíritu Santo a tocar los corazones, a restaurar las vidas, a liberar, Señor, a hacer cosas sobrenaturales en los hogares, Señor, que realmente, Señor, el espíritu de la palabra, Señor, pueda tocar las vidas en esta hora, Señor, pueda hacer la obra para la cual va a ser soltada, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, prepara este ambiente espiritual, Señor, a través de la alabanza, Señor, que realmente tu Espíritu Santo nos esté ministrando a cada uno de nosotros. Señor, bendice la vida de tu siervo. Señor, guíalo, dale sabiduría, Señor, dale gracia, Señor, para poder, Señor, cumplir, Señor, con lo que tú le has dado en este día, Padre, que realmente esa palabra nos pueda edificar, nos pueda fortalecer, Señor. Necesitamos oír, Señor, y oír la palabra de Dios. En este tiempo estamos escuchando muchos mensajes, estamos escuchando muchos rumores, Señor, muchas voces que se han abierto, en las voces de Satanás, las voces del mundo, las voces de los gobiernos, Señor, las voces, Señor, de los falsos profetas, Señor, y queremos, Señor, queremos que realmente tú saques todas esas voces, Señor, que no tienen nada que ver contigo, Señor, que aturden nuestra mente, nuestros pensamientos, nos confunden, y que realmente podamos escuchar la voz de tu Espíritu Santo, Señor, que realmente, Padre, Señor, que esas voces se puedan disipar, Señor, y que nuestros oídos espirituales se puedan abrir para escuchar la palabra verdadera de Dios, Señor, la sana doctrina, Señor, volver a las sendas antiguas, Señor, volver a, Señor, a como estaba la iglesia primitiva, Señor, donde todas las cosas estaban en común, había unidad, Señor, era un solo espíritu, Señor, el que ministraba. Señor, necesitamos, Señor, ser renovados, necesitamos ser restaurados en este tiempo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en este día, te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, y que realmente tú estés tocando los hermanos que están escuchando, Señor, que se han tomado este tiempo para escuchar la palabra de Dios, Señor, que están con necesidades, y si alguno de ellos tiene necesidades específicas, Señor, en esta hora, Padre, cuando terminemos, vamos a estar orando por cada necesidad, Señor. Si hay milagros que ellos necesitan, Señor, sea tu Espíritu Santo obrando milagros en este día, milagros físicos, milagros materiales, milagros emocionales en la familia, Señor, para que mis hermanos se puedan levantar en este día en victoria, Señor. Te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, lo invito a que abra su Biblia en Hebreos. Vamos a leer parte del capítulo 13. Después vamos a leer también parte del capítulo 12. Es muy interesante el libro de Hebreo. Es un libro netamente doctrinal, donde mucha enseñanza para la iglesia. Pero no fue un libro escrito para los gentiles.
nosotros lo tomamos porque es una enseñanza ahora para nosotros, porque muchas de las cosas que le sucedían a los judíos también nos suceden a nosotros, porque somos personas, somos seres humanos igual que el pueblo judío. Pero en ese momento, el libro de Hebreos, o la epístola de Hebreos, yo lo llamaría más el sermón, porque es un sermón hermoso a los hebreos, y realmente es un libro muy interesante. Y es un libro que fue dirigido específicamente a los judíos cristianos, a los judíos cristianos perseguidos, que habían perdido la mayoría de sus pertenencias y estaban volviéndose a sus creencias antiguas. Fue realmente, digamos, que a la primera generación de convertidos, porque si usted se recuerda que en el Pentecostés, cuando Pedro da el mensaje, todos los que se convirtieron a Cristo, y que muchos se maravillaban de que ahí había muchos que hablaban en otras lenguas, pero ahí se entendían todo. Muchos piensan de que ahí había mezclado gentiles. No había todavía gentiles. Podría haber algunos, sí, pero la mayoría eran judíos, que eran de distintos lugares, de distintas provincias, de distintos países, que ellos venían a las fiestas anuales, a las fiestas de todo tipo, y a la fiesta del Pentecostés. Esa era la fiesta del Pentecostés que se celebraba en Jerusalén. Y venían judíos de todos lugares. Acuérdense que los judíos, la mayoría, siempre fueron perseguidos y dispersados. Hubo distintas diásporas donde los judíos se fueron a vivir a distintos lugares por la persecución, cuando fueron cautivos y estaban en distintos lugares. Y entonces, ahí, en el Pentecostés, la mayoría de los que se convirtieron eran judíos. Se podría decir que un 99% eran judíos. Entonces la carta a los hebreos es una carta dirigida al pueblo judío, a los creyentes judíos, a los judíos que hacía poco se habían convertido al cristianismo, y que muchos de ellos después ya, las segundas generaciones, que son los que no vivieron la pasión de Cristo, porque los primeros judíos fueron los que se convirtieron, fueron aquellos que tuvieron la oportunidad de vivir la pasión de Cristo. Muchos se convirtieron al cristianismo después de esto, y acuérdense de que también había altas autoridades del Sanedrín y de todo, y de aún sacerdotes judíos que se convirtieron al cristianismo. Y ellos fueron las primeras generaciones que después de un tiempo, ellos ahí, los que estaban en Jerusalén, la pasaron muy mal, y acuérdense de que Pablo organizó una colecta para la iglesia de Jerusalén, ¿se acuerdan? Que era una colecta para ayudar a los hermanos de Jerusalén, de que la estaban pasando muy mal. Y todavía no había llegado los piores a Jerusalén, porque todavía no estaba la caída de Jerusalén, que fue por mano de Tito Vespasiano, que fue el que sitió Jerusalén, la tomó, y que fue uno de los que hizo la primera parte de lo que habla el libro de Daniel, de la abominación desoladora, que él sacrificó en el templo allí a un cerdo. Eso fue la primera abominación desoladora que nosotros conocemos. Después acuérdense que la segunda, que también habla de eso, va a ser cuando sea el tiempo del anticristo, y cuando el anticristo se erija como sacerdote, como rey, ahí en el templo del judío, después a la mitad de la gran tribulación. Libro de los Hebreos, escrito más o menos en el año 65-69 después de Cristo, antes de la caída de Jerusalén. Nosotros lo conocemos como nosotros no lo veremos. Amén. Nosotros sabemos y conocemos por qué, nosotros sabemos la carta a los Hebreos, le decimos del apóstol Pablo. Y si usted estudia bien todas las epístolas paulinas, las cartas paulinas, el libro de los Hebreos no tiene ni el mismo comienzo ni el mismo final que todas las cartas paulinas. Por eso es que muchos llegaron a creer de que no la había escrito Pablo, que
tal vez la había escrito otro. Aún, ¿cómo se llama? Lutero llegó a asegurar de que la epístola a los hebreos la había escrito Pedro. Pero Pedro, creo que en segunda de Pedro, él cuando habla, según se refiere a Pablo, estaba dando a entender de que no la había escrito él, sino la había escrito Pablo, que no la había escrito directamente. Ahí es donde llega la confusión de la carta de los hebreos. Si usted investiga de la carta de los hebreos, y usted acuérdese de que siempre la mayoría de los escritores tenían escribas o secretarios. En el Antiguo Testamento estaban los escribas, y en el Nuevo Testamento también había secretarios y escribas. Acuérdense que el libro de los Hechos y otras cartas paulinas fueron escritas por el doctor Lucas, que Lucas, muchos dicen el apóstol. No era apóstol Lucas, era un discípulo. No era apóstol, Lucas no era apóstol, era un discípulo que era de la segunda generación, no de los que fueron llamados ni estuvieron con Cristo, sino eran de los de la segunda generación. Entonces tenían otra visión. Y parte del relato del libro de los Hebreos habla, cuando escribe, de que, ¿no es cierto?, dice, como nosotros recibimos, dice, de Cristo, y se los dijimos a ustedes, ¿no? Daba a entender de que el que escribía el libro, el que tenía el relato era Pablo, pero el que lo escribía no era Pablo. Acuérdense ustedes de que Pablo, hay una parte en la escritura que dice, te escribo con letra grande, ¿no? ¿Por qué decía eso Pablo? Porque él ya no podía escribir. Aparentemente el problema que tenía Pablo, dice que era un problema de la visión, que tenía úlceras en los ojos, que era un problema de su visión, y por eso que necesitaba escritores. Y aparte, por el género literario, es diferente a lo que es las otras cartas paulinas. Es más refinado, y se entiende que al ser más refinado puede haber sido escrito posiblemente más seguro por Lucas, Clemente de Roma, Apolos, hasta puede haber sido Aquilas o Silas. Muchos se lo adjudican a Apolos, otros a Lucas, y por el griego refinado, dice que por el género literario de la escritura de Hebreo, que puede haber sido Lucas el que escribió. Pero todos, al final de los tiempos, llegaron a una sola conclusión sobre el libro de Hebreo. Lo habrá escrito, no se sabe quién lo escribió, pero sí quién dio el argumento para que se escribiera, el Espíritu Santo. Amén. ¿No? Dios mismo fue el que inspiró. Sí, también Bernabé dice que puede haber sido porque él era el que andaba, ¿no es cierto?, con Pablo y Bernabé, ¿se acuerdan? Pablo y Sila. Pero Lucas dice que fue el que lo visitó allí en Roma, cuando él estaba la película allí en Roma, también del apóstol, claro, Pablo. y donde él le ayudaba con los escritos a Pablo, él escribía. Y entonces, en algunas cosas, Lucas ponía con sus palabras los dichos. Entonces, por eso es que no se parecen al género literario de cuando escribía Pablo. Dicen los eruditos que Pablo era, dice, más burdo para escribir, más del vulgo, y en algunos casos hasta grosero. Dice que el griego de Pablo era sencillo y hasta grosero, pero el griego, ¿no es cierto?, la escritura griega de Lucas... Lucas era un médico. Claro, de Lucas, y aparte era griego. Tenía una preparación y una dialéctica. Y entonces de Lucas, y ¿no es cierto?, de Bernabé, también de Apolos, era más refinado, ¿no? Pero la carta fue escrita realmente por ellos, pero dicen que la inspiración del relato fue de Pablo. Dice que puede ser cierto que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que puede haber sido un sermón recopilado, ¿no es cierto? Un sermón, ¿no es cierto?, que se tomaban cuando Pablo daba los sermones, se tomaban apuntes, y después de esos apuntes hicieron lo que era la carta a los hebreos. Y esta fue dirigida a los hebreos que en ese tiempo se habían ido, ¿no es cierto?, o que estaban lejos de ahí, ¿no es cierto? Muchos estaban, y dice que a los destinatarios de esta carta, judíos que estarían en Palestina, en Egipto, en Italia, Asia Menor, Grecia, y la mayoría eran creyentes de segunda generación, ¿no es cierto?, de segunda generación, que habían vivido en parte la persecución
pero no en su totalidad la persecución de Nerón, como recibieron los primeros hebreos cristianos, hebreos que se convirtieron al cristianismo. Así que sabemos de que se escribió entre el año 65 y el año 69 después de Cristo, antes de la caída de Jerusalén. Acuérdense que la caída de Jerusalén fue el año 70 después de Cristo, a manos del emperador Tito Vespasiano, que fue el que sitió Jerusalén. Acuerden que hay escritos de cuando cae Jerusalén, ahí dice que en algunos casos dice que las mujeres cocinaban a sus hijos para comérselos, porque era tanto el hambre del sitio que a lo último, después caen, ¿no es cierto? Y es tomado, y es donde después hace el sacrificio de un cerdo allí en el templo, como burlándose de las costumbres hebreas. Esto es una introducción para entender el libro de los Hebreos. Discutido por muchos, porque en un tiempo, en el Concilio de Trento, no lo querían poner en el canon bíblico, ¿no es cierto? Porque decían que no, que había distintas opiniones. Después, ¿no es cierto?, hubo otros concilios, ¿no es cierto? Conocemos, acá hay varios concilios donde se hizo el canon bíblico y se pusieron allí los libros que hoy nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y nosotros podemos decir que sí, que este nos gusta, el otro, pero el Espíritu Santo no les dio negativa a ninguno de los que estaban en ese concilio, porque el Espíritu Santo estaba, y él era el que yo creo que indujo para que se pusieran los libros que hoy tenemos, que conocemos como el canon bíblico. Y sabemos que Pablo en ese tiempo estaba citando la Septuaginta, que era más moderna que los escritos de la Torá. Cuando parafraseaba allí en el libro de los Hebreos, cuando hablaba de Moisés y de lo que había pasado en la antigüedad. Y este libro se escribe especialmente ¿para qué? Para dejar en claro la deidad de Cristo, del sacerdocio de Cristo, de quién era Cristo, ¿no? Y de que todo era en base a la obra de la cruz, para dejarle en claro a los hebreos eso, porque los hebreos habían entrado en una situación que querían abandonar la causa. Así que vamos a leer la palabra, Hebreos 13, del verso 1 al 6, y después vamos a leer del 12, porque también es muy interesante, del verso 12 también en adelante, para entender bien la palabra y lo que el Señor nos quiere hablar en este tiempo, porque muchos en este tiempo también nosotros podemos decir que estamos en ese momento, que estamos en decisión de qué hacemos, qué no hacemos, que nos estamos enfriando, nos estamos quedando por esto. No es una persecución, pero esto nos ha alejado del templo que nosotros conocemos. Como también los judíos que se acercaron a Cristo, que se convirtieron al cristianismo, fueron alejados del templo. Y en esa persecución y en la desidia que había, ¿no es cierto?, del liderazgo de la iglesia que recién se estaba formando, entonces muchos de ellos estaban tratando de retomar y volver a lo que eran los sacrificios en el templo. Acuérdense que ellos muchos, al creer en Cristo, fueron expulsados de los templos, aún fueron expulsados de la ciudad, se le quitaron las pertenencias, su posición social, perdieron dinero, negocios, muchos perdieron todo por seguir a Cristo. Y al pasar el tiempo, muchos de ellos recayeron y estaban tratando de volver, porque también había algunas sectas o algunas comunidades que también tenían otras ideas como falsas doctrinas ya en ese tiempo. Había un principio de apostasía ya en ese tiempo. Había sectas de judíos mesiánicos, que creyeron en Cristo, pero querían ellos meterle cosas que no tenían nada que ver con la palabra. Así que vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así en el verso 1 del capítulo 13: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Se está refiriendo más a Abraham, ¿no es cierto? Y a Lot,
también cuando hospedaron ángeles. Y algunas otras situaciones que nosotros no conocemos también, que muchos pueden haber hospedado ángeles sin saberlo. Dice así, acordaos de los presos, acordaos de los presos. ¿Por qué dice acordaos de los presos? Porque en ese tiempo, acuérdense que me parece que era Timoteo, había sido liberado de la cárcel en ese tiempo, habla más adelante, cuando es liberado de la cárcel, y dice acordado de los presos. También, acordado de los presos como si estuvierais presos. Y de muchos hermanos que habían sido puestos presos por su fe en Cristo. No por malandras, ni por sinvergüenzas, ni por ladrones, ni asesinos, sino que habían sido puestos presos por el emperador. ¿Por qué? Porque ellos creían en Cristo, en el Mesías, y entonces ellos trataban de apresarlos a todos y más a los líderes. Pero también no quita de que nosotros nos acordemos de los que están presos en este tiempo. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan la palabra de Dios. Amén. Nosotros tenemos a la hermana Claudia Moral, que ella hace muchos años que está visitando a los presos. Los hospitales también. Los hospitales, ahora en este tiempo, no sé, los hospitales, no creo, por los protocolos, es muy difícil, pero también en las cárceles, ¿no? Pero ella está visitando los presos. Está haciendo un trabajo con los presos, y hay muchos presos que se han vuelto al cristianismo. Ojo, hay algunos que se vuelven al cristianismo por estar en el pabellón evangélico, porque es donde no los molestan y están tranquilos, pero cuando salen después, muchos vuelven a recaer. ¿Por qué? Porque pasaron allí solamente para estar bien, pero hay muchos de ellos que realmente se han convertido al Señor y están allí dentro, privados de libertad, porque tienen que cumplir la deuda con la sociedad y tienen que pagar, ¿no es cierto?, por los crímenes que han hecho. Pero son hermanos también. O sea que si se han convertido también, son hermanos en Cristo. Por eso dice, no se ha acordado de los presos como si estuvieran presos, juntamente con ellos. ¿No es cierto? Que no dejemos de lado, por eso estamos hablando con la hermana Claudia. Ella le está llevando alimentos allí a la cárcel de Batán. Ella está entrando en varias unidades, aún en la unidad 50 también, que es de las mujeres, en la 44 y en la 15. Está entrando, yo he ido a la 44, he ido a la 15. Un tiempo estuve entrando con el hermano que es el presidente de Remar, que se llama Paco. Y bueno, estuve entrando, he ido varias veces ahí. Tuve la oportunidad de ir con hermanos de la iglesia también a visitar allí, a ir a los cultos de ellos. Y bueno, y he tenido la oportunidad como también de ir a los hospitales. Y bueno, allí nosotros ahora también nos hemos propuesto de ayudar a la hermana Claudia, ya que ella tiene el pase para entrar allí, de ayudarla con alimentos. Ella está juntando alimentos porque en este momento hay gente que no recibe alimentos. Y vio cómo es la cárcel es terrible. Yo que llevo a mi esposa 2 días a la semana al centro juvenil ahí de Batán, donde ella está trabajando, que también hay detenidos allí. Y dicho y hecho que ahora hay un chico que es cristiano, ¿no es cierto?, que está detenido, que bueno, justo este día que ella fue el sábado, estuvo hablando con él, ministrándolo, le dieron la oportunidad de hablar con él. O sea que está privado de libertad. Dios está abriendo puertas. Dios está abriendo puertas, ¿no es cierto? Él es cristiano, cometió un error, pero nosotros, sí, a Paco sí, yo lo conocemos, el hermano de Remar, que él nos dio la entrada a nosotros allá. Y nosotros tenemos la oportunidad por ahí de predicarles a ellos. Y sepa usted de que en muchas cárceles y aún en el centro juvenil se cortó el acceso a los cristianos por muchos desorden y desastre que hicieron algunos pastores que estaban yendo ahí. La verdad que es lamentable porque les han cerrado las puertas a todos los demás, ¿no es cierto? Pero hay oportunidad de retomar, porque hicieron cosas que no tenían que hacer, que no les competía a ellos, y bueno, y los sacaron. Una lástima porque ahí son jóvenes los que van, que necesitan realmente un cambio para su vida. Así que estemos orando por donde está trabajando mi esposa. Oren por Claudia Moral, que es una hermana que siempre ha estado viniendo a nuestra congregación y que ella está trabajando allí en la unidad allí de Batán,
asistiendo a hermanos, pues ya son cristianos, a muchos de ellos haciéndole seguimiento a la familia y No, todo. ella le hace trámites también Claro. de Así afuera. que oremos y bueno, en algún momento vamos a pedir, vamos a juntar alimentos, como lo hemos hecho muchas veces. Ustedes saben que nosotros siempre lo hemos hecho y que siempre ha ido a parar a las manos para lo que se ha juntado. Así que también lo vamos a proyectar y lo vamos a hacer. Y así que es parte de lo que el Señor pide, ¿no? En ese momento eran los presos, no políticos, sino eran presos religiosos, por tener otro pensamiento. Y estaban allí privados de la libertad. O sea que acuérdense de los presos, acuérdense, aunque muchos han cometido errores, pero Dios pagó con su vida aún por ellos. El mundo los va a juzgar con la justicia de este mundo, pero la justicia de Dios es la que tiene más poder y al final es el que decide. Puede una persona terminar su vida dentro de la cárcel y ser libre en el espíritu, que es lo que más interesa. El día de mañana Dios ha perdonado a esa persona, su alma ha sido libre, libertada y es salva, y tal vez muchos que estén fuera de las cárceles terminen presos en el infierno, porque es así, porque ese es lo que es realmente la idiosincrasia de lo que es el reino de los cielos. A veces decimos, qué locura, ¿no? Porque alguien que está condenado puede ser salvo y alguien que es libre puede terminar siendo condenado. ¿Por qué? Porque el juez es Dios. El juez supremo es Dios. El juez de aquí, de esta tierra, puede encerrarte en esta vida, pero no en la vida eterna. Ese parámetro lo maneja Dios y no los hombres. Así que dice, acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos. Y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Acordémonos de aquellos que padecen, que son parte del cuerpo de la iglesia, que son parte del cuerpo de Cristo, que son de la iglesia. Por eso acordémonos de aquello. Dice, y fíjense, aquí algo que pasaba antiguamente en el pueblo judío era que el hombre, ¿cómo podía decir? Tenía derechos sobre la mujer y también era el hombre común, ¿no es cierto? El judío común, porque en ese tiempo había prostituta, o no había prostituta, estaba María Magdalena, o sea, había prostitución. ¿Se acuerdan aún en el tiempo de Josué? Cuando fueron a la ramera, a Rahab. Bueno, era ramera, era prostituta. ¿Por qué fueron a ella? Porque ella conocía todo el ambiente político que se movía allí en Jericó. Y aquí los judíos tenían cierta libertad también, ¿no es cierto? Pero como ellos ofrecían sacrificios por su pecado, mataban un palomino, un cordero, lo que sea, y entonces quedaban libres de eso por la ley de Moisés. Pero aquí Pablo les recalca eso y le hace entender que no es lo mismo. Dice, fíjese, honroso sea en todos el matrimonio. Que respetara el matrimonio. ¿Por qué? Porque el judío era muy machista y era sobre la mujer, y la mujer no tenía derecho a hablar, no podía andar descubierta, tenía que tener un velo, no muy parecido a lo que es el Islam ahora. Bueno, por los judíos en ese tiempo la mujer no podía hablar en el templo, en algunos casos no lo dejaban entrar, cuando la mujer tenía el periodo en ese tiempo, las mandaban afuera, se tenían que ir fuera de la ciudad a pasar ese tiempo. Era terrible, eso era terrible. Era terrible lo que sufrían en ese tiempo las mujeres, ¿no es cierto? Y los hombres eran muy libertinos en ese tiempo. Entonces, Pablo aquí, o el que escribió la carta, pero creo que es el Espíritu Santo, Dios mismo, era el que instruía para que hicieran, sea honroso sea en todo el matrimonio. Y el lecho sin mancilla. Honroso en nuestro matrimonio. Y el lecho sin mancilla. Estamos hablando de pecados sexuales. Directamente. El lecho sin mancilla. No mancillar el lecho donde Dios estipuló que el matrimonio sea honroso. El hombre se irá de su casa, dejará su parentela, su padre, su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, una sola carne. Entonces Dios condena, lo que condena es eso, que sea mancillado el hecho del matrimonio, que sea mancillado el matrimonio con adulterio, con fornicación, y él estaba haciendo entender eso. Fíjense lo que dice, sin mancilla,
Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Por qué decía eso? Porque no había un juicio en la tierra que pudiera juzgar a un adúltero y a un fornicario. Sí a la mujer adúltera y fornicaria, ¿qué se hacía? Se la lapidaban. ¿Se acuerda cuando Jesús se encuentra con la mujer adúltera? ¿Qué le dijo Jesús a los judíos? A los que estaban allí. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que había en el corazón de los judíos. Había adulterio, había fornicación. Entonces ellos estaban condenando algo visible y sobre una mujer le iban a apedrear porque eso era lo que hacían. Los apedreaban a la mujer, no al hombre. Apedreaban a la mujer. Entonces Jesús conocía y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y claro, porque los confrontó con el pecado. Le dijo, el que esté libre de pecado. Le estaba diciendo a entender que ellos juzgaban el adulterio y la fornicación, pero no juzgaban las demás cosas. No juzgaban todo con el mismo peso de la ley. No se juzgaban ellos por el pecado que habían ellos tampoco. Así que dice, de los fornicarios y los adúlteros, Dios los juzgará. O sea que dice que Dios, que Él no deja entrar al reino de los cielos ningún fornicario y ningún adúltero. O sea, aquel que no se arrepiente y es adúltero y fornicario, y ya lo está juzgando. Ahí estaba diciéndole Pablo. No podían entrar al reino de los cielos si ellos no se volvían a Dios de corazón y dejaban las prácticas, porque muchos de ellos, de los hebreos que les fue escrita esta carta, se estaban queriendo volver a sus viejos rudimentos antiguos. ¿Por qué? Porque ellos decían, pero antes cuando teníamos el templo y nosotros cometíamos un adulterio, una fornicación, hacíamos un sacrificio en animal, el sacerdote oraba por el animal, traspasaba los pecados del animal y ya quedábamos libres. Ahora no, porque no había dónde ir. Ahora tenían que enfrentarse al juicio de Dios, porque ya no había más sacrificio en los templos. El sacrificio ya lo había hecho Cristo y no podían otra vez sacrificar. No podían otra vez sacrificar a Cristo, porque ya estaba sacrificado. Ahora habría que vivir en santidad. Eso es lo que le costaba al pueblo hebreo. Y dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. Sin avaricia. Decían, sean ustedes contentos con lo que tienen, sin avaricia, y que puedan compartir. ¿Por qué decía eso? Porque Pablo ya sabía de lo que estaba pasando en Jerusalén, y en otro tiempo ellos fueron de mucha ayuda a los de Jerusalén, y ahora era como que habían cerrado su mano para los hermanos, habían dejado de ser hospitalarios y habían vuelto a la avaricia. Dice, con lo que tenéis ahora, porque él dijo, dice, no te desampararé ni te dejaré. O sea, de que no tuvieran miedo, no tuvieran miedo de colaborar y de ayudar y de dar, porque Dios era el que iba a sustentar. Dios era el que te sustenta, Dios es el que te sustenta. Él es el que te ampara, Él no te va a desamparar. Él no es como el mundo, que el mundo te saca lo que necesita y después te deja, te desampara. Pasa en las familias, pasa en el gobierno, pasa en la política, pasa en todo. La gente común tiene ese criterio de la vida. Voy a ver qué puedo sacarte y después te desecha. Pero Dios no, dice, yo te voy a amparar. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué le decía eso? Le decía, no importa lo que te pueda hacer el hombre, no importa si los judíos ahora que están yendo al templo te han desechado y tú no puedes ir al templo, porque tú tienes algo más poderoso que Dios mismo. Él es el que te guarda, el que te ampara. Él es el que ha pagado por ti en la cruz. No importa la situación que estés pasando ahora, pero ten cuidado de no volverte. Porque en ese tiempo, yo tengo aquí anotado de algo que estuve estudiando, en el tiempo había una comunidad judía que se había establecido allí cerca del Mar Muerto. Esta comunidad se llamaba Comunidad Qumran. Eran judíos mesiánicos, pero ellos creían de que
los ángeles tenían más autoridad que Cristo. Por eso es que aquí en la carta de los Hebreos dice que Cristo, les dice, Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a la ley. Cristo es superior a Moisés. Porque ellos tenían a Moisés como el máximo líder. Y Abraham a Moisés y aún a los ángeles. Ellos decían, los judíos estos de la secta de Qumran, que dice que realmente ellos creían de que el arcángel Miguel, dice, tenía más alto rango que Jesús. Por eso que esta epístola le estaba diciendo a ellos, ojo hacia dónde se van, ojo con lo que están haciendo. No sea cosa que se estén corriendo y se estén corriendo de lo que han aprendido. Dice, así como nosotros recibimos y se lo hemos transmitido a ustedes, eso era la segunda generación de judíos. Dice, esto es real. No es algo que nosotros solamente lo hemos escuchado. Porque Pablo dice que fue adoctrinado por Cristo mismo. Cuando él fue llevado allí a Arabia, que estuvo por, ¿cuánto fue? 15 años. Cristo mismo le enseñó a Pablo. Dice que él fue enseñado por el Señor mismo. El Señor mismo le enseñó a Pablo. Por eso que él decía que no tenía nada de qué envidiarle a los apóstoles que estuvieron con Cristo, porque él decía, yo también estuve con él. Él fue enseñado por Cristo mismo. Por eso que él, cuando lo confronta a Pedro, él lo confronta con toda la sabiduría de Dios y toda la autoridad de Dios. Porque Pablo, aun siendo judío, y judío de los judíos, acuérdense que él creció a los pies del sacerdote Gamaliel. Él era fariseo de fariseo, el perseguidor de la iglesia, era un judío bien puesto y él tenía todo el conocimiento de las leyes judías y todo. Por eso que esta carta de los Hebreos dice que pertenece más a Pablo por el conocimiento del Antiguo Testamento y por el conocimiento de los ritos de los judíos. Vamos a leer un poco la carta a los Hebreos en el capítulo 12, verso 12, para también ver qué nos habla aquí el Señor a cada uno de nosotros. Dice así, el Señor nos dice a nosotros, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es donde estaba hablando en ese sentido, las manos caídas, ¿por qué? Porque ellos no habían podido volver al templo y darle gloria. Los judíos levantan las manos cuando adoran, así, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y ellos ya no podían levantar las manos, ¿por qué? Porque no podían ir al templo. Pero ahora tenían algo más maravilloso que ellos tenían que entender. Y cuando habla de rodillas paralizadas, ellos hablan también del terror, del temor que había en ese tiempo a la persecución, porque ellos eran llevados, acuérdense, por Nerón, muchos de ellos eran muertos, otros los usaban como teas humanas para iluminar los jardines de Roma, los prendían fuego y allí quedaban. Otros eran llevados al circo, muertos por leones, allí era, eso era lo que pasaba. Entonces había terror y ellos sentían ese miedo. Entonces Pablo les da este aliento, pero también con este aliento llega también la reprensión del escritor de Hebreos. Dice, haced senda derecha para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Haced senda derecha, andad en santidad, caminar en las verdaderas sendas del Evangelio. Dice, derechas para vuestros pies, para que tu caminar sea por las sendas del Evangelio, por las sendas de Dios, por el camino angosto, que sea derecho, para que el cojo no se salga, dice, del camino, sino que sea sanado. Aquel no está hablando del cojo literal, sino está hablando de aquel cojo espiritual, no se salga del camino. Que seamos ejemplo. ¿Qué nos está diciendo aquí, Señor? Que tú seas ejemplo, que yo sea ejemplo, que mi camino sea derecho. ¿Para qué? Para aquel que anda caminando medio torcido pueda caminar por el camino derecho siguiendo los pasos de nuestro camino. Que podamos ser de ejemplo a ser un buen cristiano, a ser un buen hijo de Dios. Dice, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todo.
El pueblo judío en ese momento no estaba en paz. El judío cristiano de ese momento no estaba en paz porque era perseguido. Y no estaba en paz con su mismo parientes, ¿no es cierto? Muchos judíos que no creyeron, y ¿no es cierto? Y había en ese tiempo, acuérdense que estaba la rebelión de los celotes, estaba Bar Josba, que era uno que inició la revuelta allí en Roma, ¿no es cierto? Que fue uno de los que también, acuérdense de que cuando fue soltado Barrabás era un líder político, él el que estaba organizando la revuelta. Y había muchos celotes que siguieron a Cristo. Los celotes era una secta también de los celotes, que eran los judíos radicales, los radicales que eran los que confrontaban, eran los que mataban a los romanos, que muchos de ellos estaban en el tiempo de Jesús, ¿no es cierto? Y ellos eran los que estaban preparando la revolución, la rebelión de los celotes, que hubo muchas revueltas en ese tiempo, y casi siempre eran para las fiestas, que aprovechaban, la fiesta del judío aprovechaban para esta revuelta. Pero aquí Pablo dice que haya paz, que estén en paz, que no se metan en dificultades. ¿Por qué? Porque ellos ya no estaban con los judíos. Ellos no estaban con ellos, ¿no? Ellos estaban ya con Cristo. Entonces Pablo los aconseja, seguir la paz con todo y la santidad, que sean santos, que dignifiquen la obra de la cruz, porque muchas veces nosotros con nuestras actitudes lo que hacemos es poner en afrenta la obra de la cruz. Afrentamos a Cristo mismo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él ya fue vituperiado, Él ya fue afrentado, y nosotros con nuestras acciones volvemos a hacer lo mismo, nos ponemos en el lugar de aquellos que afrentaron a Cristo. Acuérdense de que Él fue repudiado por todos los judíos, la mayoría, y por el pueblo romano y muchos que estaban en ese lugar, y que realmente ellos lo llevaron a la muerte para que se cumpliera la palabra, pero ninguno salió a defenderlo, aún los discípulos se quedaron al margen. Todo esto estaba estipulado que tenía que pasar así, pero dice que guardemos la santidad, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que guardar la santidad. Y nosotros fuimos comprados por un precio muy precioso, pagado allí en la cruz del Calvario. Y el Señor llegó al momento que cuando Él se va, en el libro de los Hechos, ¿se acuerda? Cuando Él es levantado y Él se va a sentar en la diestra del Padre, era necesario de que eso pasara para que el Espíritu Santo viniese aquí a morar en cada uno de nosotros. Y entonces, eso es lo que el Señor dice. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos en santidad, el Espíritu Santo no puede estar dentro nuestro. El Espíritu Santo no puede compartir con nosotros si nosotros no estamos en santidad. Y acuérdese que lo que a usted le da el pasaporte a la vida eterna es el Espíritu Santo que está dentro suyo. ¿Por qué? Porque es el que a usted lo ayuda, es al que usted le avisa para que usted no peque, para que usted se guarde, es el que lo restaura, es el que lo santifica, el que lo transforma a usted, es el Espíritu Santo. Una persona que ha llegado a Cristo, es necesario de que sea llena del Espíritu Santo, porque es el que hace la obra completa en cada uno de nosotros, el que lo transforma a usted y lo saca de allí, de un estado de mediocridad cristiana, y lo lleva a la excelencia cristiana, que es a la total santidad. Sabemos de que nosotros pecamos diariamente, pero estamos nosotros sabiendo también de que la cruz sigue abierta. Y usted puede arrepentirse, no pecar conscientemente, porque aquel que peca conscientemente, es terrible lo que le puede llegar a pasar. Y está hablando de la santidad, que sin santidad nadie verá a Dios. O sea que sin el Espíritu Santo, que es el que a usted lo lleva a vivir en santidad, entonces usted no podría ver a Dios, porque eso es lo que realmente nos hace la entrada al reino. Seguir dice, mirad bien, dice, le está diciendo una advertencia, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Terrible, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella
muchos sean contaminados. La raíz de amargura, ¿no es cierto?, la que en ese momento era de los judíos, ¿no es cierto? En los judíos, que en algunos de ellos brotara la raíz de amargura, porque de algún hecho que podía haber ocurrido allí y que alguno de ellos brotara raíz de amargura. Mirad bien, dice que no deje alcanzar, dice, alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que se separe. La gracia de Dios es interminable, o sea que para no alcanzar la gracia de Dios ya tiene que haberse apartado de la santidad, del Espíritu Santo, y entonces esa persona entra a decaer, entra a enfriarse, entra en depresión, y puede haber alguna raíz de amargura, y que aún puede llegar a estorbar. ¿Por qué? Porque se puede contaminar a otro. Está hablando alguien de adentro, no alguien de afuera, sino alguien de adentro de la congregación, alguien de adentro del grupo, que tal vez brotando raíz de amargura por algún suceso, algún problema, tal vez alguna no tuvo la paz, no entró en la senda derecha, no siguió la paz con todos, como dice aquí, y entonces brotó raíz de amargura, y no dejó de alcanzar la gracia de Dios, y entonces puede estorbar a otros y hacer caer a otros, dice, y por ellas muchos sean contaminados. La raíz de amargura puede contaminar a muchos, porque una persona con amargura en su corazón, lo único que destila es odio, destila odio, amargura, rencor por su boca. Entonces no puede hablar realmente bien de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es una persona que está en decadencia moral y está amargada, está mal, y hay rencor en su corazón, y esa persona puede llegar a arrastrar a otro, puede ser un desastre. En algunos casos puede hacer divisiones dentro de la iglesia. Dice, fíjense, no sea que haya, dice, algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura, primogenitura, que por un plato de lenteja, por un plato de guiso, vendió su primogenitura. Acuérdense, allí estaban los dos hermanos, y vino Esaú y dijo, dame a mí, yo quiero comer. Estaba un guiso muy rico y él vendió su primogenitura. Y después él no pudo recuperarla. Y aquí hay una parte donde muchos tal vez lo han llegado a interpretar mal, dice. Fíjense, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y muchos dicen, ¿cómo? ¿Que Dios lo desechó? No. Dios no desecha a nadie. Porque él dice, porque dice que no hubo oportunidad, él no se arrepintió, o sea que Dios no lo desechó, sino dice, deseando heredar la bendición, fue desechado, la bendición del primogénito, porque la bendición del primogénito era doble bendición, doble riqueza, dobles cosas que el padre le heredaba a ese hijo, al primogénito, y él vendió la primogenitura. Esaú la vendió, y entonces sabemos de que él no podía recuperar eso. Si él se hubiese arrepentido, él tal vez hubiera recuperado la bendición de su padre. Él hubiera recuperado la bendición y hubiera estado bien con Dios. Dice, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Cómo puede ser? Dice, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, pero él lloró. ¿Por qué dice que no hubo oportunidad para arrepentimiento? Porque él no lloró arrepentido de la parte espiritual, sino lloró arrepentido por la parte económica que él había perdido. Él se dio cuenta que había perdido mucho en la economía al vender su primogenitura, entonces llora por eso. Porque si no, si se hubiera arrepentido, realmente Dios lo hubiese perdonado y le hubiese devuelto realmente lo que era de él. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Le está diciendo a los hebreos lo que pasó cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley, porque no había acercado al monte que se podía palpar. Algo tangible. No te acercaste al monte donde Dios te iba a hablar, que ardía en fuego y la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la
la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Por qué? ¿Por qué no se? Porque Dios les estaba hablando, les estaba diciendo todo el pecado que ellos tenían. Les estaba reclamando todo lo mal que habían hecho. Entonces ellos no querían escuchar más la voz de Dios. ¿No es cierto? Porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Una, porque ellos eran reacios, eran rebeldes. Y Dios le estaba dando órdenes directas allí al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Que después vendían las tablas y Moisés estaba allí también. Dice, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Era tan fuerte la demanda de Dios, era tan fuerte cuando Dios se presentaba, cuando Dios se manifestaba al pueblo, era tan fuerte que tal vez muchos de ellos morían del miedo, del temor. Tal vez muchos ahí no podían asimilar el poder de Dios, Dios hablándoles directamente. Fíjense, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Al Dios, dice, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Aquí estaba hablando, que nos hemos acercado a algo no palpable con la mano, sino algo espiritual, que ya no tenemos que confrontar con Dios directamente, sino que Jesucristo es nuestro mediador. Mire la diferencia que hay. Y es lo que allí en la carta a los hebreos le quería hacer entender. Ya no tienes que pasar por eso. Ya no tienes que ir al templo, ya no tienes que hacer sacrificios por todos tus pecados, sino que el sacrificio perfecto ya fue hecho. Ya no tienes que lidiar con la ley de Dios, sino que la ley de Dios se cumplió en Cristo y ahora Cristo es el abogado nuestro, es el que intercede por nosotros delante del Padre. Ya no nos acercamos a un monte donde la voz y el estruendo nos puede hacer caer en temor y hasta podemos morir, sino que ahora nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro mediador. Y es lo que aquí el escritor de la carta a los hebreos le quería hacer entender al pueblo judío cristiano, de que ya no tenían que pasar por eso, que ahora ellos podían acercarse al trono de Dios, donde había una compañía de millares de ángeles. ¿Se acuerda en el libro de Apocalipsis cuando Juan relata los millares de ángeles que había alabando a Dios? Bueno, ellos son ¿cómo es que se dice cuando son congéneres? No. Cuando le dijo, no, ellos son ahora como nosotros. Son iguales a nosotros. Son iguales a nosotros. Ya los ángeles ya son consiervos nuestros. Son consiervos nuestros los ángeles. Ya somos como los ángeles nosotros cuando vayamos al reino de los cielos. Y allí hablaba de los millares de ángeles que hay y también de los espíritus, de la congregación que están escritos en los cielos, aquellos que ya fueron escritos, aquellos que fueron escritos desde la antigüedad, aquellos que estaban esperando el mensaje de la cruz, porque nadie podía ser escrito en el reino de los cielos hasta que Cristo no pagara por ellos la cruz. Cuando Cristo pagó la cruz por ellos, Cristo bajó las profundidades, ¿se acuerda? Al seno de Abraham, y allí le predicó a todos los del Viejo Testamento, aquellos que habían hecho las obras de la ley correctamente, y allí muchos de ellos dice que fueron levantados a los cielos, pero tenían que pasar sí o sí por la obra de la cruz. Así que ahora no tenemos que hacer ningún tipo de sacrificio, sino que el sacrificio ya lo hizo Cristo. Dice así, dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel clamaba venganza. La sangre de Cristo lo que hizo fue
terminar con la ira de Dios sobre el humano. O sea que la ira de Dios que era para nosotros, la recibió Cristo. Por eso, usted tiene que ir hilvanando siempre. ¿Se acuerdan cuando dijo Cristo en la cruz, Eli, Eli, lama sabactani? Oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Uno puede decir, ¿por qué Dios desampara a su hijo? Y se acuerdan que los que decían, ¿a quién llama este? Elías. Él estaba hablando en el arameo antiguo, decía, Eli, Eli, lama sabactani, que decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento era cuando Él estaba por entregar su espíritu, Él estaba por morir en la cruz y el pecado de la humanidad, escúcheme, el pecado de la humanidad, pasado, presente, futuro, estaba cayendo sobre Cristo y la ira de Dios que era sobre nosotros, que era sobre usted, sobre mí, sobre aquellos que están en este mundo, recayó sobre Cristo. Cristo fue condenado a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y la ira de Dios que era sobre nosotros recayó sobre Él y Él pagó por cada uno de nosotros con su vida. Fíjense, la sangre esa, dice, habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel era para venganza. La sangre clamaba a la tierra, venganza. Pero la sangre de Cristo terminó con la venganza, terminó con la ira. Por eso que es mejor que la de Abel. Porque la sangre de Abel lo que trajo tal vez fue más discordia, más problema. Pero la sangre de Cristo fue lo que trajo paz. Trajo paz entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre. Reconcilió a Dios, no a Dios, al hombre con Dios. Porque Dios no estaba peleado con el hombre. Reconcilió al hombre con Dios. Pudo hacer eso, que no lo lograron hacer miles de sacrificios de animales durante tantos años en el Viejo Testamento. Entonces, fíjese, mirad que no desechéis al que habla. Le está diciendo, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que nos amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta de los cielos. Si no escaparon aquellos que fueron amonestados en la tierra, allí cuando estaban recibiendo y fueron amonestados por Dios, y ellos no escaparon a la ira de Dios, aquellos que no recibieron, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Si nosotros desecháramos al que amonesta de los cielos, nosotros tenemos que entender, por eso dice, mirad que no desechéis al que habla, no a nosotros, sino al Espíritu Santo, que es el que habla a este tiempo, que viene directamente la palabra del trono de la gracia, la voz del cual conmovió la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Aquí estaba anunciando el final de los tiempos. El final de los tiempos. Él no solo va a conmover la tierra, sino dice que el cielo, las estrellas caerán. El Señor va a conmover todo esto en su segunda venida. Aquí estaba hablando específicamente de la segunda venida de Cristo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. O sea que aquello que usted ve no se va a ver más, y va a realmente quedar lo eterno. Todo esto que usted ve es pasajero. El Señor, cuando limpia esta tierra, la va a limpiar, va a remover todo. No van a quedar los edificios que usted conoce, no van a quedar los autos que usted conoce, porque la tierra va a ser purificada por fuego. Y no un fuego común. No un fuego común. ¿Se acuerdan cuando el profeta hizo allí, el profeta Elías hizo el sacrificio? Y cuando los convocó y los confrontó a los 400 profetas de Baal, ¿se acuerdan qué hizo él? No solo le echó agua, sino que llenó de agua y convirtió todo en una laguna. Pero el fuego de Dios cayó y consumió todo. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios no se apaga con agua. El fuego de Dios no se apaga con agua. Y ese fuego es el que va a venir a purificar la tierra. Dice así, como cosa hecha para que queden las inconmovibles.
lo espiritual. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, recibiendo nosotros un reino inconmovible en nuestros corazones, no en este tiempo, no en la tierra. Nosotros no podemos establecer hoy el reino. El reino no se puede establecer hoy en la tierra. Muchos quieren establecer el reino en la tierra como un presidente cristiano, como un gobernador cristiano, que puede ser que llegue, ¿no es cierto? Pero Dios no nos mandó a nosotros los cristianos a hacer política. Dios no nos mandó a nosotros los pastores a ser candidatos a diputados, no nos mandó a ser candidatos a senadores, ni a ser candidatos a presidente. No, no. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados a ¿qué? A anunciar el reino de los cielos, el reino inconmovible, el reino de nuestro Señor Jesucristo. No a trabajar en política. ¿Por qué? Porque la política y este mundo es perecedero. Pero el reino de Dios establecido en nuestros corazones es inconmovible. Esas son las cosas que van a quedar. Todo lo demás va a perecer. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. O sea que nosotros tenemos que tener gratitud porque hemos recibido un reino inconmovible. No tenemos que ir a ofrecer ningún tipo más de sacrificio, no tenemos que hacer ningún tipo de ritual para agradar a Dios porque ya lo hizo Cristo. Esto es lo que el escritor de la carta a los hebreos le quería hacer entender a los hebreos. Que ellos ya no se debían a los viejos rituales, no se debían a la vieja liturgia, sino que ahora se debían a un Dios que está sentado en el trono, a nuestro Cristo, a nuestro Señor que se sentó a la derecha del Padre, aquel que aboga por nosotros, aquel que intercede por nosotros, y al Espíritu Santo, que es el que nos dirige, es el que nos ayuda, es aquel que está con nosotros, es el que nos cuida de todo. Por eso que dice que se va a perdonar cualquier cosa menos la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el que el Señor dejó, es Dios Espíritu dentro nuestro. Pregunta a la hermana, ¿cuánto falta para la llegada de Dios a la tierra? La hermana Ivana. No lo sabemos. ¿Cuánto falta? Nosotros no sabemos la fecha correcta. El día y la hora nadie lo sabe. Por eso es que dice que nosotros tenemos como cosa visible Israel. Israel dice que cuando la vid y la higuera reverdezcan, ¿no es cierto? Entonces está anunciando los tiempos de la cosecha. Y va a venir el tiempo, ¿no es cierto?, de la llegada del Mesías. Nosotros tenemos que fijarnos en las profecías y de cómo se prepara Israel y todo, porque es la muestra que nosotros tenemos. Israel es la muestra que nosotros tenemos en la tierra de cómo las señales se van cumpliendo, porque todavía faltan cosas para que se cumplan. Pero sabemos que estamos en principios de dolores. Y sabemos de que Dios va a venir a buscar a la iglesia. Y Dios te va a venir a buscar. Pero tú tienes que hacer las cosas ante Dios bien. Tienes que ser un buen cristiano. Permanezca el amor fraternal. No olvides de la hospitalidad. Ser hospitalario con el extranjero, con aquel que necesita. El huérfano, la viuda. Porque nosotros sabemos a quién le está dando ayuda. Nosotros por ahí estamos dando ayuda a un ángel. El ángel nos está probando. Así que dice, si nosotros recibimos este reino inconmovible, tengamos gratitud y hagamos las cosas. Por algo habla de que no sea cosa que haya un fornicario, un profano. Alguien profano, alguien que rechaza. Es un profano que rechaza la gratitud del Señor, que rechaza la gracia, que rechaza la bendición de Dios. Un profano ha profanado lo que Dios ha dejado establecido. Dios no puede ser burlado. Si en este tiempo has pecado, arrepiéntete, porque no sabes si hoy vas a partir de esta tierra. Nadie tiene la vida comprada. Hoy puedes partir de este mundo. ¿Por qué? Porque somos humanos y nuestro tiempo en esta tierra tiene un tiempo límite. Tiene un stop. Y en algún momento cualquiera de nosotros podemos morir. Han muerto muchísima gente, muchísimos pastores de COVID. Y decimos, bueno, sí, por ahí no fue cuidadoso, se cuidó, bueno, pero fue el tiempo que tuvo estipulado y partió con el Señor. Nadie tiene la vida comprada. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos de que hemos recibido una salvación tan grande y de que tenemos por delante una vida hermosa para disfrutar allí en el reino de los cielos y que no la podemos desechar por los pecados de esta tierra.
Lee la Biblia, desde el principio al fin. Y lee lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Lo que Dios, podríamos decir, avala y lo que Dios no avala. Hay cosas que Dios aprueba y cosas que Dios no aprueba. Y es hasta hoy, ¿no es cierto? No podemos nosotros cambiar las leyes de Dios. Las leyes de Dios fueron establecidas y hay que cumplirse. Aquel que no cumpla con las leyes de Dios va a quedar fuera del reino. Aunque Cristo haya pagado por nosotros tenemos cosas que han sido grabadas en nuestro corazón. Por eso que es necesario una reconversión de aquellos creyentes que se han ido deslizando. Tienen que volverse a Cristo también, arreglar sus cuentas con Dios. Dios desaprueba muchas cosas que en este tiempo se practican, porque son modernas, porque es la modernidad de hoy. Entonces piensan de que tenemos que aceptarla porque la comunidad, porque en este tiempo se aceptan esas cosas. Que tenemos que aceptar ciertas cosas que están fuera de la moral. ¿Por qué? Porque son derechos que han adquirido en este tiempo, ¿no es cierto? Muchas comunidades han adquirido derechos. Entonces, nosotros las tenemos que aceptar. No, yo puedo aceptar tu forma de vida, pero no quiere decir de que yo la acepte y la avale. ¿Por qué? Porque si Dios no la acepta y Dios no la avala, yo tampoco la puedo avalar. Yo lo que puedo hacer es decir, mira, es tiempo de que cambies. Si estás transitando por un camino de que no es el camino que Dios quiere, yo te puedo decir, tienes que volverte, tienes que arrepentirte y volverte a Dios. Tienes que volverte a Dios de corazón, porque Dios te ha creado para su gloria y su honra. Tú tienes que preguntarte, ¿estoy glorificando a Dios? ¿Honro a Dios con mi vida? ¿Con tu vida personal? ¿Acaso tu lecho matrimonial está sin ser mancillado? ¿No eres adúltero ni fornicario? Porque si hay adulterio y hay fornicación en tu vida, te tienes que arrepentir de eso y te tienes que volver a Dios, porque Dios los va a juzgar, pero no los va a dejar entrar. Si no hay arrepentimiento antes de que el Señor venga a buscar a su iglesia, entonces tendrán que padecer lo que es la gran tribulación y quedarán en manos del anticristo. Y con el anticristo no se va a jugar, no es como ahora, porque muchos hoy juegan a ser evangélicos, muchos hoy juegan a ser cristianos. Y piensan de que pueden tener una vida tal vez particular dentro de tu casa de una forma y afuera de otra. Pero Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Fíjese lo que dice en Hebreos 12:29. ¿Por qué esto puede suceder? Porque nuestro Dios, ¿qué es? Es fuego consumidor. El pecado no va a quedar impune. No puede quedar impune ante Dios. Si tú quieres la salvación, tienes que volverte. Tenemos que volvernos de nuestro pecado, arrepentirnos, volvernos a Dios y dejar aquellas cosas que nos han ido llevando al desliz y que Dios dice, basta, se terminó. Pero no tengo a la iglesia, pero no importa, tienes las rodillas para orar. Tienes al Espíritu Santo para que Él te restaure y ayude a que santifique tu vida. O sea que esto es para todos, no es solamente para el pastor, sino para todos los hermanos. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que luchar por su salvación. El apóstol Pablo dice que tenemos que cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Es algo muy preciado, algo que costó mucho como para que yo no le dé la importancia que tiene. Entonces, si nosotros queremos tener una buena vida, como dice aquí, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto que dice aquí tiene un reclamo. ¿Por qué? Esto nosotros lo podemos decir cuando nosotros tenemos nuestra vida alineada con Dios. Si nosotros tenemos nuestra vida alineada con Dios, entonces no temeré. El Señor es mi ayudador y no temeré. Lo que me puede hacer el hombre no te puede hacer nada si tú tienes tus cuentas claras con Dios. O sea, las cuentas claras con Dios tienen que ser todas, no algunas. No decir como cuando ibas al cura. Cuando ibas al cura y le decías allí la confesión y decías las cosas, bueno, rézate, Padre Nuestro, tu Ave María, y ya te ponen la ofrenda ahí a la salida y listo. No, aquí no, ¿por qué no podemos hacer eso? Porque ya hubo alguien que pagó. Y cuando tú no entiendes eso y tú pecas conscientemente, entonces
quedará un vacío tremendo. ¿Por qué? Porque ya no hay más sacrificio. No hay más sacrificio. El sacrificio queda una oscura expectación de silencio, de terror. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio fue hecho. No hay más tiempo, ya fue hecho. Si tú ahora, en este momento, has recibido a Cristo en el corazón, entonces ya no hay más sacrificio. Tú puedes pecar inconscientemente, pero no consciente. Sabiendo que es pecado, lo vas a hacer. Sabiendo que es una práctica de pecado, la vas a seguir haciendo. No, eso no lo puedes hacer. Porque llegará el tiempo donde no habrá más tiempo. Y entonces aquí se quedarán. La iglesia irá con el Señor y aquí se quedarán aquellos que no se han arrepentido y no han tenido a Jesucristo en su corazón. Aquellos que no han sido redimidos por la sangre del Cordero y que no han sido limpiados, por eso habla la cruz, y que no han sido restaurados por el Espíritu Santo. Esos se quedarán. Es lamentable, porque uno les puede predicar, porque yo no los puedo convertir. Yo les puedo predicar, pero no convertirlos. Yo no los puedo obligar, porque eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y en este momento el Espíritu Santo está haciendo eso. Y si hay un pecado en tu vida y el Espíritu Santo te lo está haciendo notar, tienes que arrepentirte. ¿Por qué? Porque la Iglesia Agua de Vida de las Naciones no te va a salvar. Las transmisiones del pastor Juan y Sonia Calvo no te van a salvar. Lo que te salva es el arrepentimiento y es volverse a Cristo y reconocer que Cristo es nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Él es el único, no hay otro. Por eso que Pablo aquí se enojaba con los hebreos. Decía, ¿cómo puede ser que se quieran volver ahora otra vez a hacer lo que hacían antes? Claro, porque el pueblo ha dicho, no, pero antes estábamos mejor. Y hoy muchos cristianos dicen, antes estábamos mejor, antes de conocer la verdad, vivíamos sin ser acusados. Y claro, pero ¿por qué llegaste a Cristo? Llegaste a Cristo porque ya no dabas más. ¿Por qué escuchas la palabra? Porque hay algo en ti que necesita ser transformado. Porque la palabra hace eso. La palabra transforma, purifica. Ese es el último avivamiento de estos tiempos. Va a llegar a través de la palabra, no de los grandes evangelistas, sino a través de la palabra. Porque la palabra es la que va a purificar la iglesia, a la novia, para la venida del Señor. Para cuando el Señor venga a buscar la iglesia. Así que es tiempo de volverse a Dios. Si hay cosas que tenemos que cambiar es ahora. Nadie tiene su vida comprada. Entonces mejor entender esto y razonar en el Señor y decir, Señor, yo realmente estoy haciendo esto porque yo pensé que esto no hacía mal a nadie. No, tal vez tu forma de vida no le cause mal a nadie, pero sí a Dios. A Dios lo ofende el pecado. El pecado lo ofende a Dios. Más si nosotros, si somos creyentes, cada vez que pecamos, ofendemos a Dios. Y lo que hacemos es desechar la obra de la cruz. Y de ahí no se vuelve. Por eso este es el tiempo de arrepentimiento. Necesitas oración, necesitas buscar ayuda, necesitas orientación para tu vida. Tienes el WhatsApp de nosotros, tienes el WhatsApp de los grupos. Y, bueno, puedes decir, mire, pastor, quiero hablar con usted sobre esto. Pastora, quiero hablar con usted sobre esta situación. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo tengo que hacer? Y mira, nosotros te vamos a aconsejar según lo que dice la Biblia, no nuestra opinión. Porque la opinión del hombre no sirve. Lo que sirve es lo que Dios piensa de ti y si realmente tú estás escrito en el libro de la vida. Porque eso es lo único que te va a dar la entrada al cielo. Así que este es un buen tiempo para volver y recapacitar en qué caminos andamos. ¿Somos buenos cristianos? ¿Ayudamos a los cautivos, a los presos, a los maltratados? ¿Ayudamos a aquellos que necesitan? ¿Realmente nos compadecemos del padecimiento de aquellos o lo estamos dejando que se golpee? ¿Conocemos a algún hermano que está cometiendo un error y lo dejamos para que se golpee? Sí, bueno, que se golpee igual que me golpeé yo. Y tal vez esa persona se golpee y se pierda, porque tal vez tú tuviste una oportunidad diferente. No todos somos iguales. Y si tienes la oportunidad de avisarle a alguien que está cometiendo un error, que ese no es el tipo de vida que Dios le agrada, y tú lo sabes, entonces tú también estás ayudando a que esa persona se pierda.
Ah, no, pero por ahí se va a enojar, no importa. No importa que se enoje, pero la palabra la va a recibir y es el Espíritu Santo el que hace la obra. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, yo he predicado tu palabra, Señor. Señor, y así como los hebreos en ese tiempo, cristianos hebreos, por la persecución y por montones de cosas se estaban alejando, Señor, de la mente de lo que era básico para ser un buen creyente, Señor. Habían dejado de ser solidarios, se habían puesto avaros, Señor, y muchos de ellos querían volver otra vez a los sacrificios animales porque les convenían, porque eran adúlteros, porque eran fornicarios, porque habían mancillado el lecho del matrimonio, no honraban el matrimonio como Dios lo había establecido, y ellos antes practicaban de todo porque sabían que iban al templo, Señor, y sacrificaban un animal inocente, y con eso lo cubrían, Señor. Pero ahora, Señor, es diferente, porque nos debemos a un reino que no lo vemos ahora, pero que está establecido en nuestros corazones, Señor, y que el sacrificio de la cruz fue suficiente para que nosotros podamos entender de que nos debemos a Él. Estábamos perdidos en delitos y pecados, y tú nos compraste con el precio de la sangre preciosa derramada en el Calvario. Y hoy, Señor, nos debemos a ti. Nos debemos a ti, Señor, a la honra, a honrar tu nombre, Señor, a no cometer cosas, Señor, que puedan, Señor, afrentarte a ti. Señor, a ofender tu santidad. Señor, tal vez nuestra vida no está en la santidad que tiene que estar. Señor, nosotros queremos vivir de acorde a lo que el Espíritu Santo nos marque. Queremos, Señor, vivir en santidad. Ayúdanos, Señor. Háblanos. Háblanos, Señor. Háblale, Señor, a mis hermanos si alguno tiene que recomponer algo. Salirse de alguna vida que Dios no la ha estipulado. Porque Dios ha estipulado una forma de vida, Señor, para el hombre y para la mujer. Y a veces el hombre cambia las cosas. A veces la mujer cambia las cosas. Señor, hay muchas cosas que el Señor aborrece, Señor. Aborrece de las prácticas del hombre, pero más las aborrece de las prácticas de cristianos. Hay cristianos que todavía practican esas cosas. Señor, y tú en este tiempo quieres de que ellos se vuelvan, se arrepientan y se vuelvan a ti, santifiquen sus vidas. Para que no se pierdan, señores. Porque tú eres fuego consumidor, Señor. Tú vendrás con ese fuego y vas a consumir todo. No vas a dejar nada, Señor. Nada de lo visible, Padre. Todo va a ser consumido. Y aquellos, Señor, que puedan alcanzar, Señor, la salvación, Señor, es algo tan grande, Dios mío, que no tengan que padecer la tribulación. Señor, no solamente van a padecer la tribulación, y muchos de ellos aún, Señor, no se van a arrepentir, pero van a llegar al trono, al gran trono blanco, y van a ser juzgados para perdición, porque muchos de ellos irán al infierno. Muchos irán al infierno. Muchos tal vez que hayan conocido a la gracia en un tiempo y se hayan apartado y ha llegado raíz de amargura a sus corazones. Después llegaron a apartarse tanto que se perdieron. Muchos se han perdido, Dios mío, habiendo conocido, Señor, la gracia. Se les anunció el Evangelio, pero no lo recibieron. Muchos se perderán. Pero lo más lamentable es que hay muchos, Señor, de la iglesia de Cristo que siguen todavía con esas prácticas. Señor, y que aún tienen creencias de distintos tipos, Señor, y las conservan. Conservan como así los judíos querían volver, Señor, a las prácticas antiguas. Y eran amonestados, Señor, por el escritor del libro de los Hebreos, que fue el Espíritu Santo. Eran amonestados para que se volvieran, para que recapacitaran, para que entendieran que la obra que había hecho Jesús no era como la obra del Antiguo Testamento, sino que ahora los debíamos a un reino celestial, a la Jerusalén celestial, y no a un reino, Señor, de esta tierra. Señor, yo te ruego, Dios mío, por cada uno de los que han escuchado esta palabra. Sí, Señor. Oh, Señor, sé que tal vez hay algunos padres que todavía no han entendido la obra de la cruz. Tal vez
les gusta escuchar las predicaciones, les gusta escuchar la forma de decir las cosas, pero tal vez no han cambiado en lo profundo su ser y necesitan un cambio. Necesitan un cambio poderoso a través del Espíritu Santo. Por eso es el Espíritu Santo el que lleva todo eso. Antiguamente el Espíritu Santo no estaba dentro de las personas. Ahora sí, vive en los hijos de Dios. Aquellos que se han arrepentido de corazón, ahí vive el Espíritu Santo. Y es el que recompone nuestra vida. Es el que nos avisa del pecado. Sí, Señor. Pero algunos todavía no han recibido el Espíritu Santo. Algunos tal vez han aceptado a Cristo, pero no ha habido una transformación porque el Espíritu Santo no ha podido hacerla, porque no lo han dejado, porque el Espíritu Santo no puede entrar, porque todavía hay pecado adentro. Sí, Señor. Oh, Señor. Señor, yo te ruego por cada uno de ellos, Padre, ahora, para que puedan, Señor, entender tu palabra, para que puedan entender el mensaje del Espíritu, Señor, y que puedan ser sacudidos en esta noche. Sí, Señor. Y que puedan volver al arrepentimiento y volverse a ti y decir, dejaré mi vieja vida. Sí, Señor. Y me introduciré en la nueva vida, que es el reino de los cielos. Señor, yo quiero cambiar mi vida. Que alguien pueda decir, yo quiero cambiar mi forma de vida. Ya no quiero vivir más como vivo. Quiero una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo futuro. Una promesa de vida eterna. Yo quiero eso en mi vida, pero necesito cambiar mi vida. Necesito dejar las cosas que estoy haciendo o que he hecho. Sé que a Dios no le agrada esto y yo lo tengo que dejar. Este es el tiempo de hacerlo, pero solamente lo puede hacer el Señor a través del Espíritu Santo. Por eso yo te ruego ahora, Espíritu Santo, que empieces a tocar la vida, llena los corazones ahora. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, ven sobre mis hermanos que están escuchando este mensaje. Transforma la vida, Espíritu Santo. Ayúdalos a cambiar, a salir de ese letargo, a salir de ese lugar allí de oscuridad. Aquel lugar donde no puedes dormir tranquilo en las noches porque te acusa la conciencia de ciertas prácticas y de cosas que no están correctas. Ahora, Espíritu Santo, tú eres el único que puede hacerlo, porque tú eres el único que convence de pecado. Tú eres el único que puede hacerlo porque tienes el amor suficiente para hacerlo. Tal vez los hombres somos más duros y no tenemos el suficiente amor para decir las cosas, pero el Espíritu Santo lo puede hacer. Espíritu Santo, yo te ruego por cada uno de mis hermanos que tú los puedas ayudar en este tiempo. Ayúdalos, Espíritu Santo. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, para que cada uno de ellos pueda tener el nombre escrito en el libro de la vida y que el día que el Señor venga a buscar su iglesia podamos irnos todos con Él. Todos aquellos que una vez aceptamos a Cristo en el corazón y fuimos transformados por el Espíritu Santo, podamos decir, Señor, estaremos contigo allí en el reino de los cielos, juntamente con los millares de ángeles, con los espíritus de los antiguos, aquellos que fueron, Señor, regenerados a través de la obra de la cruz también. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Señor, tu bendición los alcance a cada uno de ellos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, nos acompañan. Vamos a orar por las necesidades que ustedes mismos nos están enviando. Amén. Seguimos orando por la vida de Claudio para que el Espíritu Santo de Dios siga obrando a favor de su vida, lo esté tocando, lo esté terminando de sanar, fortaleciendo a él y a toda la familia. Señor, bendecimos la vida de Claudio y toda su familia. Señor, oramos por la tía de Paola y de Juan,
Ahora, que está Padre, atravesando en el nombre de COVID, Jesús. es una señora grande que está internada en la provincia, Ahora, Dios, está en el nombre grave, de Señor, Jesús. oramos por un milagro por ella, Oh, Señor. ayúdanos, Soltamos, Señor, palabras sobre la vida, Señor, de esta mujer, en el Señor, nombre para de que Jesús. tú tengas Ahora, piedad y Señor. misericordia, y si es tu voluntad, puedas hacer un milagro por la vida de Elsa. Señor, soltamos la En el sanidad. nombre de Jesús. Señor, también te pedimos para que tú hagas justicia, Señor, por Nadia, Señor, por ese robo que ha sufrido, Señor, donde le han arrebatado todas sus cosas personales, Señor, que Ahora, puedan Señor. aparecer todos sus A papeles, justicia, sus Padre. documentos A en la vida de mi justicia, Padre. hermana, Padre. En el nombre de A Jesús, justicia, oramos mi también Señor, por la en el vida de nombre de Ivana. Jesús. Señor, la bendecimos, Señor, oramos por ese problema de salud que ella está padeciendo en este tiempo, Señor, para que tú, Señor, termines la sanidad, Señor, en la vida de Ivana, Señor, física, Señor, pero también, Señor, la sanidad en su corazón, Padre. Señor, restaura, Señor, la vida de Ivana, restaura su corazón, su alma, Señor, la vida de su familia, su trabajo, sí, toda su vida por completo, Señor, restaura la vida, Señor, de Ivana. En el nombre poderoso de Jesús oramos a favor de su vida, Señor, también por la vida de Susana, Señor, para que tú la fortalezcas, Señor, para que saques las cargas, las luchas, Señor, la vida de su hijo, Señor, que tú hagas algo, un milagro, ahora, Señor, en la mente de este joven, Padre, para que él pueda estar tranquilo, Señor, para que él pueda, Señor, entregar la vida de él, Señor, a ti, para que tú hagas una obra maravillosa, Señor. Bendice la vida de mi hermana, la vida de Tito también, Señor, fortalécelos, Padre. Oramos por la cirugía Señor, de la hija de la hermana Susi, Señor, sí, Padre, para que ya, Señor, se pueda confirmar esa cirugía, Señor, y ella puedan estar operándola, Señor, si tú quieres hacer un milagro sobre esta joven, Señor, Padre, tócala, Señor, y sorprende la vida de los médicos, Señor, ya que le han suspendido la fecha de la operación, Señor, para un poquito más adelante, que tu mano poderosa la esté tocando, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos por el resto de los hermanos, Señor, queremos bendecir la Iglesia Agua de Vida a las Naciones, queremos bendecir este ministerio, queremos bendecir las iglesias de aquí, de esta ciudad, los pastores, los líderes, los hermanos de la fe, Señor, todos juntos como pueblo. También oramos por la nación de Israel, Señor, para bendecir, Señor, a tu pueblo, Señor. Señor, también oramos por esta pandemia, Señor, para que realmente, Padre, tú tengas piedad y misericordia, Señor, de todos los que están padeciendo esta enfermedad, de todas las personas que han perdido familiares, seres queridos en este tiempo, muchas personas creyentes, pastores, ancianos, líderes, Señor, han partido, Señor, ya están descansando en tu presencia, Señor, pero, Señor, oramos por toda esa familia que ha perdido a alguien, Señor, alguien importante que era para ellos, Señor, un ser querido, un afecto, un vínculo, un padre, un hijo, un esposo, una esposa, Señor. Oramos para que venga la fortaleza del cielo sobre cada una de esas personas, Señor, y seguimos confiando en ti, Señor, a pesar de que aún estamos en pandemia, Señor, y que hay temores, Señor, hay temor a vacunarnos, hay temores, Señor, a lo que se viene, Señor, pero, Señor, tenemos que seguir confiando en ti, Señor. Hemos creído en ti, Señor, estamos confiando en ti y que tú nos vas a llevar a un lugar seguro y nos vas a dar paz en nuestro corazón, Señor. Por eso soltamos este Espíritu, Padre, sobre toda la congregación, sobre la iglesia de Jesucristo, Señor, para que haya paz, Señor, en medio de tu pueblo. Sí, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, gracias que puedan tener mis hermanos una buena semana, un buen comienzo de semana, bendice, en la familia, en lo sentimental, trabajo, en lo emocional, Señor, en lo material, Señor, abre fuentes laborales, Señor, para los hermanos que les falta ese sustento, Señor, pero por sobre todas las cosas, Señor, pastoréalos, Señor, porque son parte de tu casa, Señor, son tus hijos, Señor, y tú eres nuestro proveedor, Señor, tú eres nuestro sustentador, y tú, Señor, provees para todos tus hijos, Señor, porque es tu promesa, Padre. Te damos gracias y te bendecimos, Espíritu Santo, gracias por esta palabra, gracias por que tú nos convences, porque tú nos fortaleces a cada momento, Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Amén.
grandemente, que tengan una buena semana. Cuídese porque va a ser una semana de mucho frío. Amén. Abríguese. Si no se vacunó, vacúnese. Si llega el turno, vacúnese. No le tenga temor. No. Confiemos en el Hay Señor. Tengamos confianza en Dios. Hay un movimiento antivacuna que no tiene ni pie ni cabeza. Aún dentro de aquí, de lo que es la comunidad cristiana, ¿eh? El movimiento antivacuna tremendo. Confiemos. Yo creo de que realmente Dios lo ha permitido, como Dios ha permitido la pandemia, también Dios ha permitido la vacuna, y Dios no va a permitir que a un hijo de Dios le pase ninguna cosa rara, no hay ningún chip ni nada por el estilo. Esos son y puede tener locuras. algún efecto la vacuna, la va a tener porque es una vacuna. Puede estar 2 o 3 días con fiebre, decaimiento, pero es algo normal, hermanos, ¿eh? Algo normal, se lo dice una enfermera, ¿eh? Así que vaya confiando en el Señor, vacúnese, no espere, porque nosotros tenemos que hacer nuestra parte y el resto lo va a hacer el Señor. Pero tengamos fe y confianza en el Señor y Él nos va a guiar a toda verdad. Así que tenga paz y tenga confianza también en los médicos, en la ciencia y tome esa posta y vacúnese. Amén. Dios lo bendiga. Siga hermano. cuidándose, use barbijo, cuídese, porque todavía esta pandemia no ha terminado, Están esperando la cepa, esta Delta, que todavía es más complicada, que dicen que sí va a llegar, o sea, para que el gobierno diga que sí, es porque ya está. Así que cuídese, siga cuidándose, porque realmente Dios es el dador de la vida y Él es el que la quita, Nosotros no podemos tomar esa decisión. Así que haga las cosas bien y Dios lo va a guardar. Así que muchas bendiciones y nos estaremos viendo y estamos en contacto a través de los grupos de WhatsApp. Muchas bendiciones. Dios los bendiga, hermano.